de estar presentes como hermanos, como hijos tuyos. Te pedimos nos des licencia y oportunidad de congregarnos. Permite que tu palabra sea con nosotros y no la palabra del hombre, y que tu palabra prevalezca, Santo Dios, en medio de nosotros. Guarda que tu mensaje se pierda, mas permite que tu mensaje sea llegando a los corazones, aquella tierra que ha sido preparada. Toca, Santo Dios, las vidas de mis hermanos, mi vida, Santo Dios, de los que estamos aquí presentes y quienes nos escuchan. En tu nombre santo, amén y amén. Bueno, muchos hemos oído y hemos escuchado hablar de los Reyes Magos o los sabios de Oriente, ¿cierto? Depende de la traducción de la Biblia. Y hemos visto que ellos llegan porque ven una señal en los cielos, amén. Y ellos al ver la señal en los cielos, saben que algo ha de suceder. No es el caso, pero para los que estén muy interesados, hay una fuerte conexión con el libro del profeta Daniel y el tema de la estrella y de cómo se empiezan a cumplir las profecías para que venga Jesucristo y para que se presenten ante Él y le hagan esos regalos. Amén. En esta semana me pasó algo muy, muy interesante, muy curioso, y es que en ocasiones nosotros estamos viviendo situaciones o estamos compartiendo circunstancias que nos recuerdan épocas de la niñez. Y cuando nos recuerdan épocas de la niñez, nosotros tenemos una fijación muy fuerte. Y en esa fijación muy fuerte, nosotros recordamos lo que vivimos. Y es como si estuviésemos en aquel lugar, como si estuviésemos en aquel momento. Y es que mucho de lo que nosotros tenemos como fijación en nuestro día a día y en esta época de dicembrina, de diciembre, son los regalos, ¿verdad? Es una época y me preguntan, ¿ya compraste los regalos? ¿Qué regalos vas a dar? A veces yo pienso qué regalos me gustaría recibir, ¿verdad? ¿Qué regalos me gustaría recibir? Y cuando yo era niño, yo recordaba que nosotros hacíamos listas o escribíamos cartas para que Dios nos diera una respuesta, hacíamos mensajes y a veces mandábamos el subliminal. Decíamos, yo quiero yo quiero aquel. En el caso, los que Dios nos ha dado hijos, mis hijos dicen, yo quiero este regalo. Y van a un nuevo supermercado, yo lo cambio por este nuevo, y lo cambio, y quieren nuevos regalos, y quieren cosas. Y ahí eso me llama la atención porque ¿qué se está fijando en el corazón de mis hijos? ¿Qué se está fijando en nuestros corazones? ¿Qué se fijó en mi corazón cuando yo era niño? ¿Realmente estamos llevando el mensaje de la natividad, del nacimiento de Jesucristo? ¿O en mi corazón hay una fijación diferente de esta época? Buñuelos, ¿cierto? Natilla, regalos, visitas, se entrelazan las familias, ¿verdad? Y nos volvemos y llamamos esas circunstancias a nuestras vidas y en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser conscientes de qué queremos remembrar. Muchos, si somos muy estrictos en la palabra y a nivel del estudio bíblico, pastores, teólogos dirán, pero es que Jesús no nació en diciembre. Jesús nació en otra época, en marzo, abril. El calendario de ellos, Jesús fue judío practicante y es judío. Entonces uno dice, pero Jesús no nació, pero igual yo me quedo con la fiesta, ¿cierto? Muchos de nosotros pues no somos practicantes de muchas de las celebraciones del calendario que tenemos, pero guardamos el festivo, ¿verdad? El último festivo que tuvimos. Y usted cree, y usted prendió velas, y usted hizo. No. Y entonces, ¿por qué agarró el festivo? No, porque ya es una tradición de mi país, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hemos practicado y en esa práctica se ha perdido el interés, se ha perdido el significado de las cosas. Uno por curiosidad dice, el último festivo, ¿cuál fue? No sé si alguien lo recuerda. ¿Y cómo le llamamos? Las velitas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? El festivo de las velitas. Sí, pero creo que tiene un nombre. Si usted mira el calendario, tiene un nombre, la Inmaculada Concepción, algo así, de la Inmaculada.
¿sí? Y entonces, y tiene un significado. Entonces, muchas de las cosas que hacemos nosotros, a veces las hacemos sin entender o sin comprender un significado. Y muchos de los regalos que nosotros queremos y anhelamos, lo hacemos en memoria de que en algún momento, cuando nació Jesucristo, se le llegaron a él y le llevaban regalos, ¿cierto? Y son prácticas que nosotros, por eso el mensaje que yo en esta mañana yo traigo, es un mensaje de cuál es el regalo prometido. ¿Cuál es el verdadero regalo prometido? ¿Cierto? Y al saber cuál es el verdadero regalo prometido, nosotros debemos tener conciencia en nuestro día a día y hacer las cosas de manera que consciente, ¿verdad? Nosotros como cristianos practicantes, como hijos de Dios practicantes, nosotros no rezamos, nosotros oramos, ¿verdad? Pero no entendemos a veces el significado o la diferencia de las palabras, pero al orar yo hago una oración consciente, pero ¿cuántas de mis oraciones se han vuelto rezos o repeticiones? Muchos de nosotros en algunos momentos de la vida, en la rutina diaria, hacemos la oración mientras nos bañamos, ¿verdad? Hay que aprovechar la eficiencia, ¿verdad? Mientras yo me baño, mientras yo me enjabono, mientras yo me enjuago, hago la oración y a veces Dios mismo me llama la atención y me dice, ¿qué estás orando? ¿Qué palabras estás diciendo? Y se vuelve una oración rutinaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de lo que estamos celebrando se vuelve una celebración rutinaria en nuestras vidas? O cuántas veces celebramos un cumpleaños a un ser querido y se vuelve una celebración rutinaria o la llamada rutinaria. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cierto? La llamada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? ¿Y cómo respondemos? ¿No les parece curioso que siempre a veces respondemos de manera también rutinaria? Bien, todo bien, sí. ¿Cómo la has pasado? Bien, no, todo perfecto. ¿Algún problema? No, todos en las luchas. Y tenemos respuestas también rutinarias, a preguntas rutinarias. Y hemos dejado de lado hacer las cosas con significado y con conciencia. Si usted lee de nuevo Mateo capítulo 2 en el verso 7, dice que Herodes preguntó diligentemente, indagó de ellos diligentemente. Indagó diligentemente. Y si nosotros lo analizamos, si nosotros lo vemos, ¿cuántas de las cosas que nosotros tenemos curiosidad, a veces no resolvemos las dudas? A veces nosotros no resolvemos la duda que hay en nuestro corazón o no resolvemos la duda. Yo a veces estoy con un ser querido, pero sé que algo le está pasando, ¿verdad? Pero no quiero indagar. Algo está sucediendo, pero yo no quiero indagar. En la relación de un amigo, la relación de un familiar, algo le está pasando a un ser querido, pero yo no quiero indagar. Pero si usted lee, Herodes indagó diligentemente, tenía malos pensamientos también. Tenía malos pensamientos. Por eso dice que los magos, los reyes, los que estuvieron con él, ¿sí? Los sabios de Oriente, ellos no le contaron y se volvieron por otro camino, ¿verdad? Para no contarle, porque Herodes tenía unos pensamientos que no eran pensamientos de bien. Entonces, cuando nosotros no nos desconectamos de la conciencia, a veces perdemos la razón de ser y perdemos el sabor. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal del mundo y nos han querido meter en la cabeza hoy en día que la sal es mala. Pero la sal, ¿qué hace, muchachos? ¿Qué hace la sal? Preserva. Da el sabor, la sal cuida. Y nosotros no podemos perder nuestra identidad como hijos de Dios. Si bien somos conscientes de muchas cosas, si bien somos conscientes de que muchas de las cosas que rodean esta celebración para algunas personas no son ceñidas a la escritura, ceñidas a la ley, nosotros debemos hacer cosas con significado y con entendimiento, ¿verdad? Y no entrar en debates sino ver el significado de las cosas. Y es que celebramos el nacimiento de Jesucristo. Y celebramos el nacimiento de Jesucristo porque sin Jesucristo no tendríamos el perdón ni la aceptación de Dios. Entonces, cuando conectamos nuestra convicción
con lo que hacemos, le damos valor a las cosas, le damos significado a las cosas. Hay muchas cosas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en algunos lugares donde usted va a un matrimonio y desde los cubiertos, desde donde usted se sienta, todo tiene detalles. El nombre de la pareja, el color del moño que tiene la novia, o el color que tiene el novio, los recuerdos, y muchas cosas tienen un significado. Entonces, cuando nosotros sabemos que debemos hacer con significado, nosotros damos poder a las cosas. Le estamos dando un significado, le estamos dando valor a las cosas. Y en esta época, darle valor es darle la honra a Dios. Darle la honra a Dios reconociendo que entendemos que ha venido su Hijo amado. Por eso, cuando yo le pongo un título, o podemos ponerle muchos títulos a esta enseñanza, es ¿cuál es mi regalo prometido? ¿Cuál es el regalo que nos prometió el Señor? ¿Cuál es el regalo que nos prometió Dios? Vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Vamos a leer del verso 7 al verso 12. Mateo capítulo 7. Vamos a leer del verso 2, del verso 7 al verso 12. Está la versión Reina Valera. Por favor, síganme en su Biblia, en su versión. Verso 7, capítulo 7. Mateo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Verso 13, también leámoslo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Cuando vemos estos versos del 7 al 13, del 7 al 12, nosotros nos damos cuenta de que al igual que los niños le piden a sus padres, nosotros podemos pedirle a nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿sé yo qué pedirle a mi Padre Celestial? Cuando a veces no estamos conectados y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, no conocemos a veces los tiempos ni las sazones de los tiempos. Nosotros podemos analizarlo y verlo. Aquellos que en alguna ocasión han perdido seres queridos, a veces han sido pérdidas programadas o esperadas, pero en otras ocasiones han sido pérdidas súbitas, ¿cierto? Donde no esperábamos que esa persona partiera a la presencia de Dios. Y usted cuando hace en retrospectiva o mira hacia atrás dice, y hace un año estábamos celebrando, y hace 2 años pudimos compartir. Y hace 5 años yo me acuerdo que vine de viaje con tal persona. Y empezamos a recordar y empezamos a ver. ¿Cierto? Cuando nosotros realmente tenemos esa conexión. Pero ¿qué pasa cuando no existe la conexión? ¿Qué sucede cuando yo no sé, por ejemplo, pedir? Cuando alguien me está pidiendo un regalo, digamos los que somos padres, si su hijo le pide algo que él no pueda administrar, que él no pueda sostener. Si usted no lo puede administrar, si usted no lo puede sostener, ¿usted le daría a su hijo, le entregaría eso para hacer que él se hiciera daño? Difícilmente lo haríamos, ¿verdad?
Difícilmente nosotros lo haríamos. Y la misma palabra dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará a quienes le aman, quienes le temen? ¿Cuánto más Dios nos lo dará? Por eso el regalo que hemos tenido, el regalo prometido, el gran regalo que nosotros debemos tener y debemos entender que es el mayor regalo, es Jesucristo en nuestras vidas. Es Jesucristo hecho una realidad en mi vida. Es que yo sea un seguidor de Cristo. Es que yo sea un pequeño Cristo en formación. Ese es el mejor regalo. Ese es el mejor anhelo. Porque muchos de nosotros, en el afán del día a día, estamos convencidos y estamos buscando resolver el afán del día a día. Señor, yo te pido un vehículo más grande, más espacioso. Te pido una propiedad o te pido otra propiedad si ya tengo una. Te pido más dinero, más trabajo, más riqueza. Te pido que mi familia siga creciendo. Te pido y te pido. Y a veces nuestras cosas se van desenfocando. Y ese es el gran problema que podemos tener en estas épocas. Y es que yo cuando en esta semana yo tuve ese recuerdo, esa impresión, yo me di cuenta que en mi interior la impresión de este mes, la impresión del diciembre, la impresión de lo que es la impresión de recibir regalos. Y me transporté a una época cuando yo tenía 8 o 9 años de edad. Hoy tengo 40 años de edad. Entonces digo, uy, después de casi 30 años, ¿aún sigue eso grabado en mis cerebros? Y sí, sigue grabado en mi cerebro. A veces tenemos que recordarnos las palabras de Juan el Bautista: renovaos, transformen vuestra mente, cambien su mente, renueven su forma de pensar. Y dice, pero ¿cómo así? Que renueve su forma de pensar. Y sí, yo necesito renovar muchas formas de pensar, porque muchas de las cosas que yo afiancé en mi modo vivendi, en mi modo de actuar, pues no está enfocado con mi realidad del día a día, no está enfocado con lo que yo necesito expresar hoy. Yo hoy, más allá de que estemos aquí los unos con los otros, porque la palabra de Dios dice que nosotros, los unos a los otros, con los dones que Dios nos da, nos perfeccionamos. Dios nos utiliza para perfeccionarnos los unos a los otros. Yo hoy a mis 40 años o a los 50, a los 60, yo ya no debo comportarme como cuando tenía 9 años, ¿verdad? ¿Se imaginan yo comportarme como con mi hijo de 4 años? Haciendo pataleta, no sabiendo comportarme, aprendiendo a comportarme. ¿Qué tiene que hacer Dios? Decir, pero tienes 40, tienes 50, tienes 60. Tendrá Dios que llamarme a cuentas, tendrá Dios que corregirme. Y no está bien que yo a la edad que tenga de mi maduración, no está bien que yo me comporte como cuando yo tenía 4, 5, 9 años. He aquí, la revelación de Dios ha venido a nuestras vidas, mis hermanos. Y como ha venido la revelación de Dios a nuestras vidas, nosotros no debemos caer en los errores o en comportamientos. Cuando solamente nos quejábamos, cuando solamente buscábamos cambiar la situación a través de la queja. Cuando uno se convierte en hombre, cuando crece y se convierte en hombre, se da cuenta de que el papá ya no va a venir a salvarlo, ya no va a venir a hacerle las cosas, de que la mamá no va a venir a salvarlo. Pero ¿qué sucede hoy en día? A nuestra edad y aún mayores, estamos esperando que mamá venga y me salve, que mamá venga y me cuide, que mamá venga y resuelva mis cosas, que papá me ayude. Si me meto en un problema, espero que papá me gire, me haga una transferencia o haga un cheque o me ayude con su empresa o me ayude. Y no hemos asumido los roles que nosotros debemos asumir, los roles. Entonces no conocemos los regalos. Hay una frase que ya he mencionado muchas veces y quiero volver a traer en esta enseñanza, y es una frase de Francisco de Asís, una frase que me ha impactado mucho. Dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo posible y terminarás haciendo lo imposible.
Cuando Francisco de Asís saca estas frases, empieza por hacer lo necesario, empieza por tender la cama, empieza por levantarte, empieza por hacer un devocional, empieza por ser diligente, empieza por leer la Biblia, empieza por buscar de Dios. Haz lo necesario. Pero muchas veces en mi vida yo estoy orándole a Dios y anhelo, Señor, yo quiero que descienda fuego. Señor, yo quiero ver tus milagros. Señor, yo quiero ver grandes, yo quiero ver cómo se resucitan los muertos, cómo caminan los paralíticos. Y amén por esos anhelos. Pero si ni siquiera me estoy levantando a hacer un devocional, si ni siquiera estoy haciendo mi lectura de la palabra de Dios, y como lo hemos dicho en varias enseñanzas, que a mí me impactó, y recordar y volver Josué 1.8, Josué 1.9. Entonces uno dice, Dios nos manda que nos esforcemos, Dios nos manda que de día y de noche siempre estemos, ¿qué? Meditando en ¿qué? En la palabra de Dios. Y debemos entender que la palabra de Dios es más allá de lo impreso y las letras, de lo digital que yo puedo leer. La palabra de Dios es lo que está conservado en la esencia del mensaje de Él. ¿Sí? Hemos perdido en muchas ocasiones, hemos perdido la práctica o empezar a memorizar versículos. Ya a veces ya no memorizamos, le decimos a Google, yo sé que en la Biblia dice tal cosa. Y la buscamos por internet. Hoy hay unas Biblias y hay herramientas muy buenas. Pero muchas de esas herramientas nos hacen perder el ejercicio, y es, ¿cuál es el versículo que me estoy memorizando en este mes? Puede que no hagamos una memorización diaria, pero ya por lo menos el versículo de la semana, el versículo del mes. ¿Y estás meditando en la palabra de Dios? No, yo ya no medito en la palabra de Dios. Mi día a día no me da tiempo, no me queda tiempo. Mi esposa, mis hijos, el trabajo, el negocio, el día a día, ¿cierto? No nos dan tiempo. Y entonces nosotros hemos perdido o hemos dejado de practicar conforme a Dios nos ha pedido que practiquemos la palabra de Él, memorizándola, meditando en ella día a día. Si nosotros no volvemos, o si nosotros no queremos hacerlo, si no hacemos lo que debemos hacer, lo mínimo que debemos hacer, ¿cómo vamos a anhelar que Dios se manifieste en lo sobrenatural con nuestras vidas? Y la respuesta es que difícilmente Dios se va a manifestar en lo sobrenatural si nosotros no hacemos ni siquiera lo mínimo. Ahora, ¿cuánto más hacer lo posible que Dios quiere que hagamos? Hay cosas que están a tu alcance, hay cosas que están a mi alcance. Amén. Amén. Yo he sacado 7 puntos para resumir este mensaje, y el primero es, ¿cuál es la oración que Dios escucha? Y no les voy a dar concordancias, les pido por favor que ustedes la busquen, ¿cierto? Que ustedes busquen la concordancia, que ustedes busquen este punto de cuál es la oración que Dios escucha, cuál es la oración correcta, conocer los tiempos y a sus hijos. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Y es importante que nosotros tengamos esa duda, y es importante que nosotros busquemos la solución. También es importante que no recibamos todo digerido, ¿verdad? Porque como hablamos, ya no somos niños de 9 años, ya no somos niños de 5 años, ya no somos adolescentes, somos adultos, ¿verdad? Grandes, ya mayores en las cosas de Dios. Y nosotros decimos, Señor, ¿cuál es la oración que tú escuchas, Señor? ¿Cuál es la oración que tú escuchas? Dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado, ¿qué? Jamás será despreciado. ¿Sí? Pero así como pasó con los discípulos de Dios, Señor, que descienda fuego y los consuma. ¿Qué le respondió Jesucristo? No sabéis de qué espíritu sois. Entonces, si nosotros anhelamos, Señor, ¿cuál es la oración que tú escuchas? Yo debo estar siempre meditando, Señor, ¿cuál es la oración que yo debo hacer en este momento para que tú me escuches, Señor? No cualquier oración, no cualquier petición. Porque si bien Dios es soberano, si bien como lo hablamos esta mañana, cuando 2 o 3 nos unimos en el nombre de Jesucristo, todo puede ser, ¿cierto? Dios está ahí. Y si lo pedimos en el nombre del Hijo, ¿cierto? Se lo pedimos al Padre, Él lo hará. Dios escucha las oraciones, pero Dios busca en nosotros que haya sincronización.
que haya sincronización. El segundo punto que yo quiero traer acá es, ¿qué hizo el hijo pródigo para que el padre lo escuchara? Y podemos ir a Lucas, buscar el capítulo, listo, hagámoslo en la casa, ¿verdad? ¿Qué hizo el hijo pródigo para que el padre lo escuchara? El hijo pródigo se quedó en el lodazal, se quedó en la porqueriza, o él tuvo que ir y buscar al padre. Él tuvo que ir y excusarse, él tuvo que ir y pedir perdón, él tuvo que arrepentirse, él tuvo que avanzar, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas sí requieren de parte de nosotros una acción, sí requieren de nuestra parte que demos el paso, sí requieren de nuestra parte que nosotros busquemos al Padre. Por eso anhelamos muchos regalos, anhelamos la manifestación, anhelamos la revelación de Dios, anhelamos los regalos de Dios, pero si nosotros debemos sincronizar mi oración, mi petición con la voluntad de Dios. Y no solamente, sino que si en algunas áreas de mi vida yo me he dado cuenta, ¿cierto? Dios ha traído revelación y Dios me dice, mucho de lo que tú haces lo estás haciendo como una tradición o lo estás haciendo con un enfoque errado. Yo debo corregir, ¿verdad? Yo no debo quedarme, mire, Dios me mostró esto, pero ahí quedó. Yo debo corregir ciertas áreas de mi vida, porque en eso estamos. Dice la palabra de Dios que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Dios nos está llevando a un proceso de perfeccionamiento. Y hasta que no sea consumada la obra en nosotros, pues no podemos decir que ya estamos terminados. Es un proceso. Entonces, así tengamos los años que tengamos, ¿verdad? Dios nos está corrigiendo en el día a día y trayendo y limpiándonos y mostrándonos su camino y mostrándonos cómo debemos hacerlo y mostrando cómo debemos actuar. Entonces, nosotros no solamente debemos ser conscientes de que debemos sincronizarnos con la voluntad de Dios, sino que al mismo tiempo debemos ser conscientes de que debemos dar el paso de buscar a Dios. Ahora, ahorita que está de moda, ¿cierto? Estas filosofías y el estoicismo y estos escritores de la época de los romanos, de la época también de Jesucristo, y está de moda. Nosotros debemos entender cosas de la practicidad y es qué está en mis manos y qué no está en mis manos. ¿Qué depende de mí? De mí depende la política exterior. De mí depende que un presidente de una nación amenace al otro o no lo amenace. De mí depende. No. Debemos entender hasta dónde yo puedo actuar, hasta dónde yo puedo efectuar. Ahora, nosotros como hijos de Dios sabemos que el poder está en la oración, amén. Nosotros oramos y confiamos en Dios. Estad quietos, dice la palabra de Dios, y ve, ¿cierto? Podemos ver quién es Dios y cómo se manifiesta. Pero yo no puedo entrar en una espiral de preocupación, ¿cierto? Porque tengo un hijo que no está haciendo las cosas bien ante Dios. Yo no puedo entrar en esa espiral de preocupación y empezar a pedirle a Dios que altere y empiece a hacer las cosas. Yo puedo orar e interceder por mi hijo. Yo puedo orar e interceder por una situación. Yo puedo orar e interceder por la iglesia de Cristo. Yo puedo orar e interceder. Pero hay cosas que se extralimitan de lo que yo puedo hacer. Por eso nosotros también debemos confiar en Dios y entender que Él es bueno y Él toma el control. La vida y la muerte está en manos de Dios. Señor, ¿por qué te la llevaste? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, ¿por qué se fue tal persona? Señor, ¿por qué? Hay cosas que están en la voluntad de Dios. Y tal vez lo que hoy no entendemos lo entenderemos algún día. O puede que llegado el tiempo también partamos a la presencia de Dios y no tuvimos respuesta. Dios es soberano. Yo debo entender mi posición como hijo de Dios aquí en la tierra. Y yo no puedo tampoco tomarme atribuciones que no me pertenecen. Eso también hace parte del entendimiento. Dios, en el día del juicio, Dios nos llamará a todos y nos pedirá cuentas. Y yo no podré decir, Señor, yo no pude trabajar en tu obra porque el día a día no me daba tiempo. Señor, yo no pude trabajar en tu obra
porque el cuidar a los hijos y a la descendencia que tú me diste me requería mucho tiempo. Señor, Señor, yo no puedo llegar a ese día y decirle, Señor, me la pasé viendo a mis nietos y no pude trabajar en tu obra. Porque al final de cuentas, Dios nos llamará a todos y nos pedirá, te di sabiduría, te di inteligencia, te di un celular, te di un plan de datos o minutos ilimitados, te di muchas herramientas para llamar al ser querido, la persona que buscaba la palabra, les di internet para conectarse a las 6:30 de la mañana, si bien no se podían desplazar, pues les di internet, les di herramientas, les di cosas, les di conexiones, les puse un líder, les puse un pastor, les puse una pastora, les puse unas herramientas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Me iba a decir Dios, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y se imaginan uno llegar a mis 40 y decirle, Señor, espera que me pensiones, Señor, ese día te serviré. Pues muy probablemente, y puede ser hasta una trampa, porque llegará el momento en que ya las pensiones, pues no sé si se acabarán, o dejarán de funcionar, o ya no servirán para vivir, ¿cierto? Y entonces empezamos a postergar y no nos queremos alinear. Y eso es un momento para alinearnos, amén, mis hermanos y hermanas. Es un momento para alinearnos, no es un momento para castigarnos, es un momento para decir, bueno, Señor, estamos aquí, amén. Señor, estamos aquí, haz tú la obra. Entonces, ya vamos en 2 puntos, ¿verdad? Entonces usted va a buscar la concordancia en su Biblia, va a decir, este punto lo podemos sacar de tal versículo. El del hijo pródigo pues está muy fácil, ¿verdad? Ustedes saben dónde buscarlo, ya hemos oído muchas veces. El tercer punto, ¿puedo pedir cualquier cosa? Esa es una buena pregunta. ¿Puedo pedir cualquier cosa? Entonces, es una pregunta que puede generar mucha controversia y la idea aquí no es generar la controversia. Pero nosotros que hemos estado en familia, ¿cierto? Y hemos vivido en familia, nos hemos dado cuenta que Dios obra a través del núcleo familiar y parte del diseño de Dios en la tierra es el núcleo familiar. Por eso el núcleo de la familia es importante. Por eso, hermano y hermana, es importante que nosotros conservemos nuestra familia y más importante que conformemos la familia es que seamos parte de una iglesia, ¿cierto? Que seamos parte de una iglesia. ¿De cuál iglesia? Dios solo viene por una iglesia, ¿verdad? Solo hay una iglesia. ¿Cómo se llama? No sé, es la iglesia del Señor, amén. ¿Por cuántas iglesias viene el Señor? Viene por una. Lo dice la palabra de Dios. No entremos en las mismas discusiones que en el libro de los Hechos o en los libros de los apóstoles. No entremos, yo soy de quién, yo soy de Cristo, de Jesucristo. Pertenecemos a la única y la única y verdadera iglesia, que es la iglesia de Cristo. Pero aquí es, ¿puedo yo pedir cualquier cosa? ¿Acaso esa no fue la tentación que Satanás hizo con Jesucristo? Que a veces nosotros nos vemos tentados a pedir cualquier cosa. Es que si Dios está conmigo, si Dios es mi Dios, Él me tiene que dar esto o aquello. ¿Cuántas veces hemos sido así con Dios? Si Dios es mi Dios, yo estoy cansado de comer pan, no me podrá dar carne, ¿verdad? Si Dios es tu Dios, no te puedes lanzar tú del pináculo del templo y los ángeles te salvarán. Entonces, vemos que muchas de las tentaciones, que también es otra oportunidad para ver, muchas de las tentaciones de Jesucristo, nosotros las vivimos en el día a día, ¿cierto? Muchas las vemos en el día a día. Y es que, pues si Dios es mi Dios, pues Él me tendrá que cuidar. Y hacemos actos temerarios, peligrosos. Nos metemos hasta en deudas, ¿verdad? Dios me va a proveer para pagar esta deuda. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Dios me va a dar para hacer tal otra cosa. Entonces, yo no digo que Dios no pueda hacer milagros ni se pueda manifestar. Yo lo que digo es, ¿acaso estás tentando a Dios?
Esto es lo que yo te pregunto y lo que yo me pregunto. ¿Acaso yo estoy tentando a Dios con mi forma de actuar, con mi forma de ser? ¿Lo estoy tentando a Él? ¿Estoy cayendo en la tentación que le hicieron a Jesucristo? Saque el mejor celular, usted te lo merece. Saque el carro más caro porque usted se lo merece. Yo qué sé si se lo merece o no. ¿Cierto? Pero usted sabe que es bueno y que es malo, y Dios le ha enseñado que es bueno y que es malo, y Dios le ha enseñado el valor del trabajo y la responsabilidad. Y algo que no queremos aprender hoy en día es el valor del esfuerzo y el ahorro. Entonces, al nosotros no identificarnos o no saberlo, ¿estamos tentando a Dios? Bueno. Cuarto punto, necesito fe para pedir en oración. Necesito saber la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, ¿qué podemos pedir? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo siempre he estado muy afianzado con una definición de fe que tienen los judíos. Me ha llamado mucho la atención esa definición de fe, y es conocer la voluntad de Dios. Creer en la voluntad de Dios. Y tercero, caminar hacia la voluntad de Dios. Esa es una definición que para ellos reúne lo que es la fe. Si yo agarro esa definición del pueblo judío que tienen ellos de fe, yo digo, yo no puedo pedir sin tener fe, porque base de la fe es conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, Dios le muestra el destino, pero Dios no le muestra el camino. Muchos de nosotros que hemos recibido palabra de Dios y enseñanza de parte de Dios o profecía de parte de Dios, nos habla de a dónde nos va a llevar Dios. O usted lee la palabra de Dios y Dios dice, los voy a llevar a tal lugar. Pero si usted lo analiza, Dios, si bien da indicaciones y Dios muestra, el día a día le toca a usted caminarlo. El día a día le toca a usted soportarlo. ¿Por qué cree que Abraham tuvo ese problema o ese inconveniente con Ismael? ¿Por qué cree que? Porque el día a día tuvo que vivirlo Abraham y su esposa. El día a día tuvieron que vivirlo ellos. Y en el día a día es cuando vienen, ¿será que se va a cumplir? ¿Será que Dios me va a llevar a tal lugar? ¿Será que Dios me va a dar tal respaldo? ¿Será que Dios lo va a hacer? Y en el día a día es cuando usted debe sacar la fe, y es que usted dice que usted conoce la voluntad de Dios. Y no solo la conoce, usted cree en la voluntad de Dios. Y al creer usted en la voluntad de Dios, usted dice, bueno, yo camino hacia allá. Que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios te va a llevar a no sé dónde, que Dios va a ser contigo, va a ser un instrumento grande, y Dios te va a utilizar, y muchas veces lo vimos acá, y te has preparado para aprender idiomas, te has preparado en la palabra de Dios, te has formado en la palabra de Dios, has leído la palabra de Dios, y a veces nos quedamos fue con la promesa de Dios, y pues Dios verá cómo cumple sus promesas. Pues si Dios me va a hacer un hombre grande o va a hacer a esta mujer una gran mujer de Dios, pues Dios verá cómo cumple sus promesas. De pronto un día se levanta hablando en muchos idiomas. De pronto un día se levanta conociendo y aprendiendo la palabra de Dios de manera sobrenatural. Pero creo que los que ya tenemos varios años en las cosas de Dios, nos damos cuenta que Dios trabaja a través de los procesos. Dios trabaja a través de los procesos. Y cuando tú y yo no podemos oír o no queremos estar en un proceso, tranquilo que Dios también tiene muchas herramientas para llevar su mensaje. Una muy conocida es los desiertos, las pruebas, las tribulaciones. Pero esto no es algo que nosotros queramos vivir, ¿verdad que no? No queremos pasar un desierto, o los que ya hemos pasado desierto dicen, no Señor, ya no más, ya por allá pasamos, o yo no quiero una tribulación, yo no quiero una prueba, ¿cierto? Yo no quiero un dolor, o yo no quiero... Pero Dios tiene muchas formas de hablar, amén. Pero el anhelo que nosotros tenemos es que Dios va a hacer con nosotros, amén. Quinto, ¿qué necesito para recibir? ¿Qué necesito para recibir? Y hay muchos versículos
Pero yo quiero que usted busque concordancia y busque capacidad de almacenamiento. La bendición de Dios enriquece. Capacidad de almacenamiento. ¿Cuánto vino puedes tú recibir? ¿Cuánto vino puedes tú almacenar? ¿Cuánto vino puedes tú almacenar? ¿Cuánto aceite puedes tú recibir? ¿Cuánto aceite? Si Dios te va a dar hoy un milagro, algo sobrenatural, ¿cuánto aceite puedes tú reservar? ¿Cuánta harina puedes guardar? ¿Sí? ¿Cuánto dinero cabe en tu cuenta? ¿Cuánto dinero cabe en tu cuenta? ¿Cuánto dinero, no sé, algunos han hecho pruebas, cuánto dinero le cabe o cuántos billetes le caben en su billetera, en su cartera? ¿Cuántos billetes le caben? ¿Acaso nuestro odre es grande o nuestro odre es pequeño? ¿Te has preparado para la bendición? ¿Te has preparado para recibir? ¿O estamos como el hombre y su granero? Mi granero quedó pequeño. El otro año lo voy a tumbar y construiré uno el doble de grande. ¿Qué tan grande es tu granero? Porque de pronto la forma de pedir, yo no sé, y lo expreso acá, no sé cuánto nos ha pasado que vamos a un restaurante con mucha hambre y pide uno esto, aquello, yo quiero este plato, yo quiero una porción, y a la hora la verdad, uy, no pudo comer nada. Cuando estábamos de novios, que íbamos con nuestra novia, futura esposa, y nosotros esperando que pidiera porque sabemos que no tiene capacidad de comerse todo y no termina el resto. Entonces, ¿qué tanto? Porque nosotros cuando pedimos y estamos en oración, pedimos. Y la pregunta es, ¿y cuál es tu capacidad de recibir? ¿Cuál es tu capacidad de recibir? Y uno dice, pues buena pregunta. Buena pregunta. ¿Has preparado? ¿Tu odre sigue siendo un odre viejo? Mi odre, hablemos de odre. Odre es el envase de cuero donde se metía el vino, ¿verdad? Unas bolsas de cuero. Y tu bolsa de cuero está grande o está pequeña o está llena. Nunca han escuchado el mensaje de las tazas. Hay personas que viven con la taza llena y personas con la taza vacía. Y cuando tú le das un consejo a una persona que está llena y que sabe de todo, ¿qué va a hacer con tu consejo? ¿Va a recibir tu consejo? ¿Ustedes han hablado con personas que ya han vivido todo y que la saben todas y conocen todo? Entonces son personas que no te van a escuchar, son personas que no van a recibir, son personas que no entienden. Entonces, si nosotros no logramos entender esa dinámica, si nuestra taza está llena, si nuestro odre está lleno, si nuestro, ¿cómo se llama? Donde se guarda el whisky, las barricas, ¿cierto? ¿Dónde se mete el Chavo el 8? En un barril, una barrica, un barril. Si el barril está lleno, ¿cierto? ¿Cuánto más cabe ahí? Y a veces Dios dice, prepárate para la bendición. Ay, Señor, pero no, yo qué más bendición, yo estoy bien. Y Dios dice, prepárate para la bendición. Y estamos llenos de conocimiento, llenos de cosas, llenos de experiencia. Dice, ¿qué tanto te puede caber? Porque me pides y me pides y me pides, ¿y qué pasa si yo te doy? No lo vas a desperdiciar. Yo no les voy a dar la concordancia, pero ya hemos hablado de aceite, de la viuda, el aceite, de harina, hemos hablado de odres. Busquemos la palabra y esta semana busquemos a ver qué nos trae Dios, qué nos muestra Dios. ¿Será que vale la pena pedirle en este momento cuando yo no puedo resistir? No sé usted. Número 6. ¿Qué es determinación? ¿Qué es determinación? Determinado. Yo no sé por allá una historia de un hombre que se le quedó pegada la espada en la mano. ¿Cierto? Se le quedó pegada la espada en la mano. Y les dejo esa incógnita, busquemos quién fue. Determinación. Yo no sé también la historia de un hombre muy inoportuno que golpeó y golpeó en la madrugada y no dejó de golpear hasta que le abrieron. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Determinación, persistencia.
Y creo que en la Biblia hay muchos ejemplos como ese. Hay muchos ejemplos como ese. Entonces, ¿qué determinación tienes? No, yo solo le pedí a Dios una sola vez y ya no más. Yo oré una sola vez y lo dejé ahí. O Dios me respondió y me dijo, prepárate para la bendición y yo nunca me preparé. Yo no sé administrar. No soy capaz ni siquiera de administrar las finanzas de mi hogar. ¿Cómo voy a administrar las finanzas de una empresa? ¿Cómo voy a ser un gran empresario? ¿Cómo voy a ayudar a los demás a administrar su dinero si escasamente no puedo ni manejar el mío? Dice, ¿acaso Dios te va a dar? Pues no te va a dar. Porque la bendición de Jehová, dice la palabra de Dios, es la que enriquece y no hay nada de tristeza alguna con ella. Amén. Entonces, prepárate. Y has sido persistente. Señor, yo ya he pagado curso de inglés aquí, allá, en este otro lado, en dice cuán, y no me entra el inglés. Pero seguro que has sido persistente. No lo sé. Tú y yo lo puedes responder. Nadie más lo puede responder. Pero hemos sido persistentes. No, yo pagué el curso, pero... ¿Y fuiste al curso? No, no fui. No iba a clases. No estudiaba. No tenía cuaderno. Es que no me entra la palabra de Dios. No me entra, no, yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Y cada cuánto la lees? No, pues cada domingo con el pastor. Entonces, Dios nos quiere dar, ¿cierto? Pero Dios también pide que nosotros seamos persistentes. Y el último, mis hermanos, que el tiempo se ha acabado, es... ¿Por qué tengo que hacer lo bueno con los demás? ¿Por qué tengo que yo hacer lo bueno con los demás? ¿Por qué tengo que yo hacer lo bueno con los demás? ¿Y qué tiene que ver esto de hacer lo bueno con los demás, ¿cierto? De la reciprocidad en mi vida, de que Dios cumpla sus palabras, de que las promesas de Dios se cumplan. Amén. En conclusión, Dios está esperando que hagamos lo necesario, lo posible para llevarnos a lo imposible para los hombres. Muchos hemos visto personas que nosotros vemos y creemos, oiga, es imposible que esta persona por sí sola haya llegado a donde llegó. Pero en Cristo nosotros, en las cosas de Dios, yo no hablo de las cosas seculares y del mundo, Dios nos puede llevar a hacer cosas que en nuestras fuerzas jamás hubiéramos podido hacer. Y Dios quiere hacer cosas con nosotros grandes, grandes, que en tu conocimiento, en tus fuerzas jamás podrías hacer, pero en Cristo lo puedes hacer. Hermano, ponte en tus pies, por favor, levántate. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que tome el control de nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres Dios, creador de los cielos, creador de la tierra, todopoderoso. Dice tu palabra que no se mueve ni la hoja de un árbol sin tu voluntad. Señor, ayúdanos a sincronizarnos y amalgamarnos, Señor, a tu propósito en nuestras vidas. No importa qué tan joven seamos, ni qué tan viejos seamos, Señor. Si estamos aquí, si estamos en esta tierra, es porque aún hay trabajo por hacer. Y es porque aún nosotros podemos servirte, Señor. Señor, permítenos hacer tu voluntad. Permítenos, Padre en la gloria, oír tu voz, poder orar de manera poderosa, Santo Dios. Prepararnos y recibir. Y lo más importante, obrar, te lo pedimos, Dios Todopoderoso. Danos la licencia, Santo Dios, de ser tus instrumentos en lo que nos resta de vida. Oh Dios Todopoderoso, permite que tu palabra, Santo Dios, caiga en buena tierra. Reprende las aves de los cielos que quieran robarla, Santo Dios. Y Santo Dios, no permitas que la cizaña y no permitas, Santo Dios, que el abragante sol haga caer en mala tierra, Santo Dios, tu palabra. Haz tu voluntad en tu nombre santo. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones.